¿Qué tal? Muy buen día. Es un gran gusto estar de regreso aquí con la comunidad de Sin Exigencia, pues en un episodio más con una película que está en cartelera y que es pues muy comentada últimamente entre los foros de cine. Me da gusto nuevamente saludar a Miguel. ¿Cómo has estado? Muy bien, Adán, muchísimas gracias y pues brevemente platicarle aquí a nuestra audiencia que ya vamos a estar aquí de vuelta con la regularidad que teníamos antes. Pues les comparto que de manera personal tuve ahí algunos temillas que impedían estar viniendo aquí a las grabaciones, y que también muchas gracias a ti, a Paco por la disposición, y pues ya estamos acá de nuevo para hablar de la última película de uno de los directores más interesantes del panorama internacional. Platícanos, Adán, por favor, de qué película vamos a hablar. Pues el director al que te refieres es Wes Anderson y la película es El Esquema Fenicio. Es una película de este año, de 2025. Está protagonizada por Benicio del Toro, Mia Tripleton, Michael Cera y, bueno, ahorita mencionaremos muchísimas otras personalidades. Muchísimas. Pero muchas. Es una película grabada en Estados Unidos. Está producida, dirigida y también el guion está escrito por el mismo Wes Anderson. El guion también tiene una participación de Roman Coppola, que ha sido un coescritor constante con Anderson. Y la cinematografía es de Bruno Delbonnel, dura 105 minutos. Tiene una calificación de 77% en Rotten Tomatoes, 69 puntos de 100 en Metacritic. Y bueno, esos son los datos así de la ficha técnica. No sé si tengas algún otro comentario que hacer o algo que se me escape, Miguel. No, nada más como de manera muy general. Quisiera saber así tus impresiones de la película, así a bote pronto. Pues, primeramente, si te parece, voy a sacar la síntesis Adelante, que normalmente favor. hacemos. Por favor. Es una descripción muy corta, sin spoilers, así la hemos mantenido. Zaza Korda, un excéntrico magnate sin escrúpulos ni afectos, sobrevive a uno más de los múltiples atentados contra su vida, lo que lo lleva a repensar sobre los riesgos futuros de su fortuna. Es así como localiza a su distanciada hija Liesl, una novicia a punto de tomar los hábitos y a quien piensa nombrar heredera. Les acompaña Jorn, un tutor noruego que entra como administrador emergente tras haber perdido el previo en el atentado. En una secuencia episódica, los tres emprenden una serie de atropellados viajes para convencer a los socios de Korda para que cubran un déficit de financiación, el cual fue provocado por sus acaudalados enemigos. Parece una trama así como que un tanto convencional. Lo que me parece original es el planteamiento en lo que le hace. ¿Cuáles son tus impresiones sobre la película, Miguel? A ver, de manera muy general, rapidísimo, ya me acordé del comentario que quería hacer. A ver, esta película fue estrenada, vamos, la primera proyección que tuvo fue en el Festival de Cine de Cannes de este mismo año, y causó algo de polémica su entrada en la selección oficial, tomando en cuenta que, número uno, las críticas no fueron nada favorables con la película desde el estreno en Cannes. Y por otra parte, hubo muchas otras películas que sí tuvieron excelentes críticas, como la nueva de Spike Lee, Highest to Lowest, o algunos otros directores a los cuales estamos acostumbrados a ver en estos grandes espacios, como Christian Petzold, a quienes no les dieron entrada en la selección oficial, y Wes Anderson, siendo ya un regular aquí de esta, la máxima fiesta del cine, sí entró, lo cual suscitó cierta especulación, un poquito, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, a mí en términos generales es una película que cuando entré al cine la empecé a ver y yo estaba como un niño chiquito, estaba fascinado con la película, ¿no? Maravillado completamente con lo que se nos estaba mostrando en pantalla, y más o menos por ahí de la mitad de la película se me cayó por completo, a tal punto en el cual suena muy feo y lo digo de manera respetuosa, me dio mucho sueño. ¿No ibas cansado? No, iba cansado. Bueno, te cansó me cansó película. la película. Me cansó la película, ahorita explicaremos por qué, pero en términos generales, sí, no es una película que me haya fascinado. Yo la vi con la mejor de las actitudes, sobre todo también con esa vara tan alta que trae Hotel Budapest. Sí, claro. Y debo decir que sí me gustó. Creo que la diferencia estuvo en que no la empecé a percibir así tan arriba y con tanta emoción como tú, tal vez. No. La mantuve así constante y como comedia me parece, desde luego, con un humor poco convencional como han sido las
películas de Anderson en este estilo. Son calificadas como comedia, pero me pareció divertida y me parece que tiene algunos ratitos de altibajos, pero mantuvo el ritmo. A mí sí me gustó en esos términos. No, fíjate que yo la vi sin expectativas porque Wes Anderson, la carrera de Wes Anderson se divide en dos, ¿no? Ahorita al final de las recomendaciones vamos a hablar de esto, pero es como esta primera etapa hasta The Royal Tenenbaums, en donde está haciendo cine independiente, y a partir de ahí se pasa al cine de estudio y los resultados cambian mucho, ¿no? Por ejemplo, después del Gran Hotel Budapest, que me parece a mí su obra maestra, viene The French Dispatch, la cual me gustó de manera regular. Después vino Asteroid City, que es una película que no me parece de la mayor calidad del mundo, pero la disfruté muchísimo, sobre todo por ese humor absurdo. Y después viene esta. Entonces, vamos, por la carrera de Anderson no traía realmente expectativas, pero sí, no me fascinó. Fíjate que esas son las críticas más comunes que salieron en algunos foros especializados, de que si se está reciclando a sí mismo ya resulta menos impactante. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que no debería, en lo que me concierne sobre la calificación global de la película, creo que a lo mejor esperar otra cosa pues era mucho, ¿no? Ya nos había dado varias muestras con el mismo estilo y me parece que las mantiene. Yo creo que es esa parte en la que también empiezan a calificarlo como el cine anderseniano, donde ya le pone su nota personal y no se va a salir demasiado de sus esquemas. No, para nada, claro. Y volviendo a otro esquema, que es el Fenicio, también también la pensé ahorita que... Yo la califico también como una película excéntrica y colorida, pero no es la primera que hace así. No. Que me parece, voy a sacar dos notitas adicionales que me parecen muy particulares para sobresaltar. Tiene un humor poco convencional, ya lo sabíamos, es parte de su estilo. Me gusta que usen ese término de Fenicia como pues, una zona que históricamente conocemos, pero que no es un país, pero que está asociada con el nombre del Fénix, porque se espera que comercialmente sea un gran boom en una época que, bueno, vuelve a acomodar como sus películas anteriores a mediados del siglo XX, como se puede lograr ubicar como entre los años 50, donde había una gran bonanza económica asociada con el petróleo principalmente. Entonces, asociar este nombre de Fenicia también con el Fénix que resurge de las cenizas, y sobre todo cuando en esta escena donde hay una especie de tributo en monedas de oro, pues no pude evitar recordar que se tiene ese registro histórico de que son los fenicios los que inventan el dinero, claro, y el crédito. Y eso es lo que los hace una gran potencia en el Mediterráneo. Hasta ahí la cápsula histórica. Y recuerden, si tienen amigos libaneses, no les digan árabes porque no lo son. Ellos mismos se dicen fenicios. Correcto. Y otra cosa que me gustó es, cómo está asociada con varias figuras que son magnates del siglo XX, de principios del siglo XX. O sea, lo asocian, son varios a la vez, ¿no? El mismo Anderson reconoce que está algo influenciado el personaje protagonizado por Benicio del Toro, por su suegro, Fuad Malouf, y que de él toma esa idea de las cajitas, de poner asuntos en cajas simétricamente distribuidas, que aparte esos enfoques de arriba y simétricos son también muy Anderson. Es uno de ellos que también fue un magnate. También en Jean Paul Getty, magnate norteamericano muy asociado con la industria del petróleo, que calificaban como una persona muy, hasta cierto punto, tacaña, ¿no? Pero que de todas maneras buscaba tener colecciones de arte, y esas partes que tenían los magnates de esos años, también de estar coleccionando arte. De ahí viene esa frase que usan en la película de nunca compres cuadros, compra obras maestras. Y otro más, Gulbenkian, que es este magnate turco-armenio, del que toma el nombre de Mr. 5%. Órale, que buscaba siempre sacar una ventaja con los negocios petroleros, cobrándoles un 5% de la nada a socios que a los que no les iba a dar tampoco voz y voto, pero sí habría que cobrarles esa parte de acción. Entonces va tomando esos elementos de varios magnates, y creo que queda bien integrado el personaje de Korda. Padrísimo. A ver, a mí lo que más me gusta de la película, y esto me gusta mucho, 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 es sobre todo esta primera, más que primera mitad, para quitando tiempos,
estos primeros momentos de la película en donde regresamos después de alrededor de 2-3 años de nuevo al universo de Wes Anderson, que como bien comentas tiene una marca autoral bastante fuerte, que es de los pocos directores, no solo en el mundo ya, sino en la historia, que tienen un sello personal tan fácil de distinguir, lo cual es bellísimo volver a entrar a este mundo. Y situándonos dentro de su filmografía, creo que tenemos varias de las mejores escenas que ha filmado jamás aquí en esta película. Sin ser de mis películas favoritas, tiene unos momentos increíbles, de verdad. Como por ejemplo, creo que nunca me había reído tanto en una escena de Wes Anderson como cuando están jugando básquetbol. Claro. No. Tiene unos momentos buenísimos. O por ejemplo, cuando están con el magnate francés, en donde hay un disparo y hay unas escenas espectaculares. La transfusión de sangre es comiquísima. Sí. Todo lo que representa y además la actitud de los personajes. Que además es una película en la que no sonríen muchos personajes. Sí. Están demasiado serios, sobre todo los protagonistas. Lo cual adquiere como un tono un poquitito siniestro que da risa, ¿no? De comedia oscura. Sí, de comedia oscura. Eso mezclado principalmente con el hecho de que Wes Anderson escribe personajes muy bien hechos, ¿no? Y en esta película tenemos también varios súper memorables que ya hablaremos ahorita de los actores, pero el personaje de Willem Dafoe es espectacular. La fotografía de la cual también ahorita hablaré es algo inolvidable. Los personajes de Bryan Cranston y Tom Hanks ahí jugando básquetbol. O por ejemplo, uno que me gustó mucho fue el de Jeffrey Wright. Claro. Justo el que recibe la transfusión de sangre. Que es de los pocos que sonríe en toda la película. Sí, es cierto. Porque Michael Cera también lo hace, pero un poquito porque después te das cuenta que está representando algo. Y las risas son más de nervios, son una mueca en realidad. Y justo quería terminar con que Michael Cera y Wes Anderson es un emparejamiento que no sé por qué no se había hecho antes, ¿no? Es espectacular. Sí, también yo quiero resaltar que los personajes son recargados, pero no son grotescos. Ya varias veces hemos hablado de esto, ¿verdad? Esa tenue línea divisoria en hacer una cosa caricaturizada y hasta ridícula. No, creo que Anderson lo cuida muy bien. Y en estos como hay una especie de movimiento pendular de los personajes, de cómo se comportan, y combinado con una armonía visual que logra muy bien. Luego, bueno, no sé si tengas otra cosa porque quiero referirme a algo del final que también me gustó mucho. No es un spoiler, es más bien un asunto de cómo van los créditos. Sí, a ver, rapidísimo comento las cosas que me gustaron mucho. Primero que nada, la fotografía, que es algo que siempre vamos a comentar en las películas de Wes Anderson. Bueno, ahorita voy a hablar de la primera, que es Rushmore, pero fuera de esa, siempre vamos a destacar la fotografía de Wes Anderson como algo espectacular. Pero sobre todo lo que me gusta mucho que hace en esta película es cómo mezcla el blanco y negro con el color. En el Gran Hotel Budapest ya lo había hecho en algunas escenas muy, muy puntuales. Después tiene la película de French Dispatch, que está toda hecha en blanco y negro. Pero la mezcla entre estos dos estilos de fotografía en esta película y lo que representa el blanco y negro como con este mundo más allá del nuestro y tal, es algo que me gusta muchísimo. Pero de verdad, estas escenas en blanco y negro son pinturas. Desde luego. Son espectaculares. Y rapidísimo, ya para ir terminando, vamos, conectado con esto, este estilo visual y narrativo cuidado hasta el mínimo detalle, como ya estamos acostumbrados. Las actuaciones tan sólidas, es que no vamos a ver una mala actuación en una película de Wes Anderson nunca, y eso es mérito del director, ¿no? Tenemos actores como Benicio del Toro, Michael Cera, Bill Murray, Riz Ahmed, quien ya participó en El sonido del metal y se había quedado un poquito por ahí estancada su carrera, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch, Charlotte Gainsbourg, Scarlett Johansson, Rupert Friend, Willem Dafoe, Bryan Cranston, Mia Templeton, que hace un papel bastante bueno, y muchos más que no se quedan atrás, ¿no? Así sale en un minuto. Que es el antagónico. Sí, por supuesto. Claro. Con las cejas y... No, muy bien. Me encanta. Eso, y ya por último, me gusta mucho algo que Wes Anderson, sobre todo experimenta en el Gran Hotel Budapest, que tiene que ver con la metanarrativa creativa. Es decir, al igual que en El Quijote, agarramos distintas capas narrativas. Vamos jugando a lo largo del tiempo con ellas, sirviéndonos una de otra. Y pues nada, ¿no? Entonces estos cambios en el tiempo, estos cambios en las capas, son muy entendibles. ¿Por qué? Porque el guión está escrito de una manera bastante efectiva. Estoy de acuerdo. Y bueno, estamos bastante inmersos en esta parte de lo bueno, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de lo bueno. Yo ya terminé mis cosas buenas. Yo todavía tengo varias, 2 o 3 que voy a referir de manera muy breve. Me gustó que los créditos que van al inicio hace así como que no sean los cameos tan cameos. Te pone los nombres de todos los actores y actrices que van a salir, que son mega estrellas,
y qué personaje utiliza. Eso ya lo había hecho también en el Ciudad Asteroide. O sea, no es la primera vez que lo hace, pero está bien que no te... no tiene el temor de dejar de anunciar a estas celebridades que van a salir, porque usa los créditos del final en esta película con varias obras visuales que la acompañan. Por ejemplo, en los créditos del final vas viendo nombres de las obras de Renoir que están expuestas, o incluso algunas portadas de los álbumes de Stravinsky, que no había visto yo en muchas películas anteriormente. Entonces creo que son buenos momentos para hacerlo. Por otro lado, ya con una también cuestión general de evaluación sobre la película, no trae un discurso anticapitalista que a veces es como que la parte contestataria que muchos quieren hacer, sino más bien una trama sobre los esfuerzos de un escrupuloso magnate a quien sus competidores han acorralado. Son también otros especuladores globales que no se detienen para ir por encima de sus competidores de una manera despiadada. Entonces no es la crítica a un capitalismo desmedido, sino a esa pelea desleal. Y bueno, otra cosa que sigue el personaje, él reconoce no tener nacionalidad. Tampoco dice no necesitar su pasaporte, precisamente por eso, porque no tiene nacionalidad, y tampoco necesitar sus derechos humanos. Ah, sí. Eso me parece, bueno, al menos yo lo asocio con esta crítica también a un capitalismo en su representación más cruda. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, el capitalismo no pone trabas sobre los pasaportes cuando realmente tienes lo verdaderamente bienvenido. Es algo que decía González Iñárritu, de que un cineasta sea quien encuentra algo particular y de crítica social sobre esto y global. Dice que el gran fracaso de la globalización ha sido que tu dinero es bienvenido en todos lados, pero tú no siempre. Claro. Entonces yo asocié esta parte de, pues es que yo no tengo nacionalidad, ni tengo pasaporte, ni derechos humanos porque no los necesito. Y viviendo en una realidad moderna en donde sí, el valor total de Walmart lo pudiéramos comparar con los productos internos brutos de los países, está entre las 10 economías más poderosas del mundo, ¿no? Es decir, habla mucho de la actualidad en la cual estamos viviendo hoy, 2025. Y creo que lo hace con esta parte de una crítica moraloide. No, justo, me gusta mucho eso. Claro, que sí, está representado por el lado de Mia Treppleton, de la monja esta, pero sí, me gusta mucho eso. Sí, lo hace más bien con un enfoque de una manera muy sutil, está padre. Y de una cruda realidad. Sí. Bueno, sí. Hay algo, yo también ya terminé mis comentarios sobre lo bueno. Perfecto, a ver, yo les platico, ¿qué es lo que no me gusta de la película? Ahorita comentaste, Dan, que varias de las críticas, de hecho yo para esta no me puse a leer críticas, varias de las críticas hablan acerca de la repetición constante de lo que Wes Anderson nos termina entregando en sus películas, y a mí me parece que ya no solamente estoy completamente de acuerdo con esto, sino que dentro de la película también encontramos esta misma repetición. Por poner algún ejemplo, y obviamente esta es apreciación personal, ¿no? Cuando vemos la serie Peaky Blinders, ¿no? Esta con Cillian Murphy, es padrísima la serie, la primera temporada, es súper romántico como vemos a estos gángsters en Inglaterra y matando a sus contrincantes y que aparecen nuevos malos y tal, pero lo mismo que pasa en la primera temporada pasa exactamente igual en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Aparece un antagonista y al final de la temporada lo matan, se deshacen de él, y es repetición tras repetición tras repetición. Entonces, cuando ves la primera temporada ya viste toda la serie, y es algo que me pasa con la película de Wes Anderson. Es decir, se repite una misma fórmula de ir buscando distintas personalidades a través de, ¿cuál es la manera en la cual se nos va narrando esto? Pues sí, a través de un estilo visual que impresiona y una comedia que raya en lo absurdo o raya en lo oscuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda la película está contenida dentro de sus primeras escenas. ¿Esto es algo particularmente malo? Pues no, pero es algo que a mí me cansó, es algo que a mí me aburrió, porque
pues sí, para la mitad yo sentía que ya había acabado de ver la película. Esa fue la impresión con la que me quedé al salir también de la sala de cine. Pues mira, una de las cosas que a mí no me gustó tanto tiene que ver con el desenlace. Me parece que no coincide con la esencia del personaje. A ver, él es más visto por sus competidores porque también es despiadado como los demás. Ese es un especulador sin escrúpulos. Entonces, de repente, se enfrenta a estos competidores tan feroces. Eso decía el mismo Wes Anderson, que así, cuando le preguntaba a su suegro sobre cómo eran sus socios, decía, todos son como leones, así los describía. Entonces, el estar en esa dinámica tan hostil, se acaba convirtiendo de cazador de leones en un estoico microscópico comerciante. Está en un localito de como que negocio familiar. Siguen sin sonreír, por supuesto, pero tampoco están llorando, o sea, no tienen como que mayor conflicto por eso. Y eso es lo que me parece que rompe con la naturaleza con la esencia del personaje. Parece demasiado resignado y estoico y ya no mete más pelea. De hecho, acaba doblando las manos de una manera bastante sencilla. Entonces, esta moraleja de perdió lo material, pero ganó lo importante, que me parece que no era necesario. Claro, va en contra de la tesis que pone desde el principio. Debo decir una cosa, o sea, tanto Coppola como Anderson habían declarado que tal vez no lo habrían escrito así si no tuvieran hijas. O sea, que les gana esa parte emocional. Sí, está muy bien. Me pregunta si necesariamente lo tienes que poner en una película así, porque finalmente se reencuentra con su hija que tenía años sin ver, se recompone. Incluso llega a un acto como de mayor afecto del que ya no está demasiado preocupado si es su hija biológica o no. Justamente esto me gustaría conectarlo con mi comentario. A ver, ya para cerrar esta parte de lo malo, ¿qué es lo que no me gusta de esta película? Y habla más que de la película en sí, de la carrera de Wes Anderson, con esta primera mitad de su carrera, empezando por Rushmore, llegando hasta los Royal Tenenbaums. Aquí es en donde existe ese salto por los temas de financiamiento y tal. Nos encontramos con un Wes Anderson más que cerebral, emocional, ¿no? Entonces teníamos unas tramas bastante emocionales que técnicamente no eran perfectas, ¿no? Nosotros nos ponemos a ver la fotografía, nos ponemos a ver, por ejemplo, la escritura de ciertos personajes en las primeras películas, no están tan bien trabajadas como en las películas que hemos visto en los últimos años, pero tenían mucho corazón, ¿no? Tenían esa crudeza o tenían ese punch que llegó a romper absolutamente toda la industria al momento en el cual él se empezó a presentar por primera vez en festivales de cine, tan así que pues terminó creando escuela, ¿no? Cuando nosotros vemos simetría perfecta y colores bastante deslumbrantes en el cine, lo primero que nos llega a la cabeza después de haber visto Wes Anderson es un estilo parecido a Wes Anderson, ¿no? Uh-huh. Entonces ya consiguió tener ese estatus, consiguió lograr tal estatus. Pero al momento en el cual lo logró y empezó a hacer películas con más presupuesto, justamente ahora mi apreciación personal es que nos encontramos con un exceso de estilo sobre sustancia. Uh-huh. Y eso es algo que en lo particular no me encanta. Hay mucha gente a la que sí, no hay problema, pero a mí en lo personal no me emociona. Correcto. Ahora, yo también en esto termino sobre mis comentarios de lo que no me gustó tanto. Esta parte que mencionaba sobre recuperar a la hija, pero perder la fortuna y demás, a ver, como que sí se entiende ese dilema moral, pero hay que tomar en cuenta que el protagonista, como está diseñado, no es un ciudadano promedio. O sea, está en unos niveles estratosféricos, por eso me sigue pensando que no cuadra. Ahora, en cuanto a la hechura y el resultado, parece, esto lo leí, no me acuerdo si en el Washington Post o en The Guardian, o en los dos, de que parece ser, y estoy de acuerdo, parece ser que Anderson empieza a hacer las películas pensando en cómo se va a divertir él con todos sus amigos celebridades, que pensar en el entretenimiento de la audiencia. Como ya les está importando cada vez menos eso, y además con esta constelación que tiene, o sea, ya tiene garantizada una gran cantidad de celebridades estelares, pues eso ya con eso tiene garantizada mucha audiencia. Aceptan aparecer aunque sea un minuto. Aunque sea un ratito. Padrísimo. Y
Bueno, esos son los puntos que no me gustaron tanto. Vamos, si no tienes problema, a esta parte de lo feo. Sí, realmente a mí lo único que me gustaría comentar en lo feo tiene que ver con, si bien no quiero hablar o no quiero utilizar la palabra declive para describir la carrera de Wes Anderson, el hecho de que él se haya convertido en un género en sí mismo le ha traído cosas buenas y cosas malas. Entonces, el simple hecho de que Wes Anderson, el concepto de Wes Anderson sea un género, hace que le termine pegando o pesando a esta obra, sobre todo porque ya no podemos ver películas de Wes Anderson sin compararlas con, con su carrera, con lo que este mismo estilo dicta, ¿no? Algo que no le pasa a muchos otros directores, por ejemplo. Entonces, tiene Correcto. ventajas y tiene desventajas. Pues sí. Antes de mencionar a mí qué me parece lo feo, parece que cada cierta cantidad de capítulos tenemos que aclarar que lo bueno, lo malo, las secciones tituladas lo bueno, lo malo y lo feo de nuestro programa pues están tomadas del nombre de ese clásico western, Sí. también haciendo esta conexión cinematográfica. En realidad refleja más qué es lo que nos gustó, lo que no nos gustó tanto y lo que nos disgusta de las cosas externas, de lo que se está diciendo. Lo feo, ¿no? es lo externo, como fuera de la película. Sí, y precisamente por eso me quiero referir que se me ha hecho feo que sean estas críticas sobre un Anderson reciclado y que sí, yo sí vi en algunas reseñas que lo empiezan a criticar como esta especie de declive. Tú aclaraste que no le llamarías así todavía, pero sí en algunos casos. Todo bien. Sí, podría llegar, no lo sabemos. A lo mejor, no sé. Pero sí hay algunas reseñas que así lo ponen. Y yo me pregunto si realmente deberíamos esperar otra cosa, ya con ese estilo que agarra. Porque lo que hace es tomar notas que le han funcionado de él mismo con tramas distintas, parecidas con ciertos hilos conductores, pero que no le está copiando a ningún otro director. No. Digo, como si existiera la figura del autoplagio. Es decir, no, pero existe, a mi punto de vista es que existe un exceso de autorreferencialidad. Puede ser, pero si te das cuenta no es tan biográfico, o sea, realmente del estilo propio. Yo lo sobre su mismo estilo. Autorreferencial yo lo asocio más con cuestiones que tienen que ver con su vida, con su propia biografía, por ejemplo. No, a mí me parece que sí toma muchas cosas de sus obras previas que define como un estilo. Le funcionó y cree que puede seguirlo haciendo. Yo, por el momento, me parece que tiene buenas ideas todavía por aportar. Sí, tiene un par de películas más en ese sentido. Sí. Habrá que ver qué tanto le dura y si no empieza a erosionarse y a desgastarse demasiado. Lo único que me hace un poquito de ruido acerca de esto, de qué podremos esperar hacia el futuro, los directores que pasan a la historia son los que innovan, ¿no? Tal y como lo hizo desde un inicio de su carrera y ha dejado de hacer durante varias películas. No sé, es como un comentario al aire, a ver qué pasa. No se me había ocurrido esto, pero entonces ¿tú crees que este hecho de sacar tantas películas en esa línea puede incluso deteriorar a su gran obra en este estilo, sí, que es el Gran Hotel Budapest? Que ya no la volvamos a ver igual porque ya no es una pieza única. Te voy a decir algo, qué buena pregunta. Mi respuesta más sacada luego sería sí, pero hace unas semanas en el Cineclub, que tenemos acá en Cinema Cuarentena, revisamos el Gran Hotel Budapest y me pareció una obra maestra, espectacular. Estas no le quitan nada. No. Ahí está. Sí, muy bien. Muy bien. Y bueno, tengo otra parte que tampoco me agradó mucho. Lo tomo de una situación externa, de algo que estamos viviendo, ¿no? Que tampoco es nuevo, fíjate. Usa personajes que son magnates del siglo XX y demás, y vemos este comportamiento capitalista que no ha cambiado mucho después de 70, 80 años, y que tampoco ha sido radicalmente distinto de hace 150. Me refiero a una frase que el mismo Anderson mencionó en alguna de sus entrevistas. Dice, aquí los grandes capitalistas del pasado negociaban en lo oscuro, ahora lo hacen frente a las cámaras. Eso, no tenían tanta visibilidad, no tenían, incluso esas actitudes inescrupulosas las dejaban muy reservadas, poco se sabía. Si se hizo una biografía de ese personaje después, pues ahí iban saliendo. Ahora hay una especie como hasta de orgullo en comportarse de esa manera. Eso es lo que refleja Anderson en esto y lo sigue criticando. Y esto sí ya lo digo yo. Algo que tal vez subsista es que a esos niveles en lo que se ha convertido de verdad
las verdaderas élites económicas. Es que no tienen nombre ni nacionalidad. Claro. Lo que pueden hacer esa competencia por medio de trivialidades como un juego de Horse, que es este juego de básquetbol que hacen con Bryan Cranston y con Tom Hanks. Incluso lo pueden hacer de formas extremadamente violentas, como ese chantaje con granada en mano. Sí. Llegan a todos esos extremos. Y ese me parece una buena identificación de ese péndulo que digo en el comportamiento de los personajes. ¿Cómo puede jugarse algo tan importante como es el apoyo de sus socios con una amenaza con una granada ya que le quitó el seguro, o con un simple juego de básquetbol? Esos son los extremos en los que Anderson identifica algunas pautas del capitalismo de entonces y del reciente. Perfecto, pues muy bien. ¿Qué recomendación nos traes, Adán, esta semana para las personas que quieran ver algo relacionado con esta película? Pues miren, ya las mencionamos 2 veces. El Gran Hotel Budapest de 2014 y Asteroid City, esta es de 2023. El mismo Anderson. Van a encontrar, si les gustó el esquema fenicio, o si no lo han visto y les gusta, bueno, creo que el Gran Hotel Budapest es la obra. Pero tienen en común 3 rasgos comunes. Ese estilo recargado y tupido de la trama, esos colores y recursos visuales, y también esa impactante aparición de una colección de celebridades que puedes llegar a disfrutar mucho. Esas son mis recomendaciones, Miguel. Perfecto. La primera que quiero hacer es, quien quiera ver alguna película muy parecida al estilo de Wes Anderson, sin ser del mismo director, Capitán Fantástico, protagonizada por Viggo Mortensen, es una película bastante bonita, muy apta para toda la familia. Y número 2, que esta sí es mi recomendación de esta semana, tiene que ver con la carrera de Wes Anderson. Hace ratito dije que la primera película fue Rushmore, perdón, me equivoqué. La primera es Bottle Rocket del 96. La segunda es Rushmore del 98, que justamente nos muestra a este Wes Anderson más puro, ¿no? Este Wes Anderson de sus primeros años, donde se juntaba con Owen Wilson y con Jason Schwartzman, y se ponían a hacer películas por el simple gusto de hacerlas, sacando mucho contenido pues de adentro, ¿no? De sus vivencias, de lo que pensaban de la vida, sin importar tanto los detalles técnicos, y pues nos entregan historias bellísimas, aunque me gustaría también comentar que vamos, después de esta primera etapa, en esta segunda etapa que habíamos comentado, sí, El Gran Hotel Budapest me parece la gran obra maestra de Wes Anderson, y pues sí, vamos, a partir de ahí, había mencionado que estaban The French Dispatch, Asteroid City, y esta última, pero también me falta ahí La Isla de los Perros, ¿no? Que estaba un poquito después del Gran Hotel Budapest, que pues sí, ¿no? Entonces Gran Hotel Budapest me parece la gran obra maestra de Wes Anderson, pero me sigo quedando con la primera mitad de su filmografía. Pues muy bien, ha sido también un gusto seguir platicando contigo sobre estos temas, Miguel. Si no tenemos más, les recordamos, nos sirven mucho sus comentarios, denle like, también recomienden y compartan los episodios con personas que saben que aprecian estas películas. De eso nos nutrimos y eso nos permite pues hacer más episodios. Nos comprometemos a que en la siguiente semana sacaremos uno, nos comprometemos seriamente. Sí, y les traemos un especial bien interesante, sobre todo para hablar del cine mexicano contemporáneo. Ya era tiempo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Adán. Nos vemos por aquí muy pronto. Gracias a ti, Miguel. Gracias a ustedes también que nos siguen. Hasta pronto. Recuerden que la cinematografía también es cultura.